Santo ya hace tiempo con vosotros, pues tenga lugar en el día del fallecimiento de don José Antonio Sayés. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y además lo hacemos a la mismísima hora en la que en este momento se está celebrando su funeral en Peralta. Bueno, pues nosotros aquí desde esta parroquia de Madrid nos unimos a esa oración, hemos ofrecido la Santa Misa por su eterno descanso y es un día en el que yo he dicho, a ver, ¿yo de qué voy a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar? Pues yo hoy quiero hacer, in memoriam de don José Antonio Sayés, quiero hacer una acción de gracias a Dios por cómo nos ha cuidado, ¿no? La paternidad con la que Él nos ha cuidado en nuestra vida. El Señor nos dijo, ¿no?, que nos daría pastores conforme a su corazón. Y yo quiero, pues hoy, dar un pequeño testimonio de mi vida, de cómo yo me he visto cuidado por esa paternidad de Dios. Recientemente, la Iglesia Católica celebró el año de San José. En el año de San José meditamos una expresión maravillosa que es la sombra del Padre. Allí, ¿no?, pues descubrimos en esa expresión de la sombra del Padre cómo Dios es la fuente de toda paternidad. Pero es una paternidad que se extiende y se prolonga, ¿no?, a través de San José y a través de otras paternidades, ¿no?, y maternidades. Y entendimos que cuando el Evangelio dice, y no llaméis a nadie Padre en la tierra, que uno solo es el Padre del cielo, entendemos que la Iglesia Católica eso nunca lo entendió en el sentido literal del término, porque hemos llamado Padre a nuestros padres que nos dieron a luz y a tantos padres espirituales, sino que esa expresión se entendió en el sentido de que cayésemos en cuenta de que esos referentes de paternidad que hemos tenido no eran sino la sombra de la paternidad de Dios. En ellos vemos prolongada la paternidad de Dios. Y por lo tanto, ¿no?, pues yo creo que hoy a mí lo que me toca es testimoniar mi agradecimiento por esa paternidad que Dios ha tenido en mi vida, y yo os invito a que lo que yo voy a decir de mi historia, vosotros lo digáis de la vuestra, ¿de acuerdo? Porque estoy seguro que en esto nuestras historias se parecen mucho. Hemos tenido una historia que tenemos que redescubrir, que tenemos que sacar a la luz, una paternidad, una maternidad, ¿no?, que nos ha engendrado. En primer lugar, son nuestros padres que nos dieron a luz en la fe. Uno de los recuerdos que tengo yo, ¿no?, maravillosos de esa transmisión de la fe era cuando nuestra madre, que falleció hace 2 años y medio así, cuando nuestra madre, yo todavía no había hecho la primera comunión, y entonces cuando ella comulgaba, se ponía de rodillas, a veces a mí me permitía el privilegio de yo, un enanito, porque yo hice la comunión con 6 años, lo que imagínate, con 4 años o así o 5, ella estaba de rodillas y yo tenía el oído, la oreja puesta en sus labios, y las cosas que ella le decía a Jesús, yo las oía, tenía el privilegio de asistir a ese diálogo suyo con Jesús, ¿no? Y entonces, el día que le escuché al Papa Francisco decir que la fe se transmite con la leche materna, yo lo entendí perfectamente, Me parecía una expresión genial, genial, esa de que la fe se transmite con la leche materna. Pues es cierto, ¿no? Hemos tenido, la mayoría de nosotros, quizás no todos, porque los caminos de Dios son únicos, únicos, y no se pueden equiparar los de unos con los de los otros, ¿no? Intransferibles, quería decir, únicos e intransferibles. Y Dios ha podido tener muchos conductos de llegar a nosotros, pero sin duda alguna la fe ha tenido en la mayoría de nosotros la familia como su lugar de haber sido dada a luz, hemos nacido la fe en el seno de la familia, pero era obvio que después teníamos que dar otro paso, y esa paternidad y esa maternidad de Dios tenía que extenderse. Y hay un texto maravilloso que os invito a que lo meditéis, 1 Corintios 4:15, en el que San Pablo dice: porque os quiero como a hijos. Ahora que estáis en Cristo tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo
quien os he engendrado por Cristo Jesús. Así pues, os ruego que seáis imitadores míos, ser imitadores, ¿no?, de quienes han sido nuestros padres en la fe. Tutores, profesores, tendréis muchos, pero padres que os hayan engendrado en la fe no tenéis tantos. Solemos tener unos cuantos, unos pocos en la vida, unos pocos. Cada uno de nosotros, si tuviésemos que escribir, a ver, ¿quién me ha dado a luz en la fe en esta vida? ¿Quién ha sido clave, determinante, ¿no?, para que yo pueda estar hoy confesando la fe en Jesucristo? Sería bueno hacer memoria y hacer ese listado. Y hoy, en el día que ha fallecido don José Antonio Sayés, yo os voy a decir lo que he pensado. Bueno, creo que dentro de ese listado de quienes entiendo que han sido padres en esa fe que yo ahora profeso y predico, me parece que es el último que quedaba en vida. Me parece que es el último, ¿eh? Los anteriores yo creo que ya los había despedido. Y me parece que el último que quedaba es don José Antonio y me toca ahora despedirlo, ¿no? Entonces, claro, es un sentimiento, como os podéis imaginar, es un sentimiento pues muy especial. Parece que con él se cierra esa lista de lo que uno hubiese pensado, a ver, ¿quién fue determinante en la transmisión de la fe? Bueno, tengo que comenzar recordando que cuando yo era adolescente en San Sebastián y era alumno en el Colegio del Sagrado Corazón de Mundaiz, tuve allí a un sacerdote, era un capellán. El capellán de aquel colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón se llamaba el padre Manuel Armalé, ya fallecido. Y fue mi primer padre tutor en la fe después de mi familia. Y quizás vi en él alguien que me enseñó a no acomplejarme delante de los demás. Estábamos en una situación en la que los creyentes éramos minoría, pero muy minoría y muy marcaditos, por mucho que fuese un colegio religioso, muy marcaditos en unos tiempos de crisis muy grande en el entorno del País Vasco. Y bueno, pues me acuerdo que a él, de una manera irónica y despectiva, le llamaban el limón, y a los jóvenes que estábamos en su entorno, los limoncitos, Y entonces, pues yo allí con él aprendí a no acomplejarme, Y recuerdo que él dijo en una ocasión que habíamos hecho ejercicios espirituales, y habíamos ido de la clase, éramos 50, y habíamos ido 4 de la clase. Entonces dijo, a ver, ¿quién está dispuesto a dar testimonio pasando por el resto de los cursos diciendo cómo ha hecho los ejercicios? Y claro, pues pasar dándose testimonio ante una audiencia que iba a ser escéptica ya, pero de entrada, pues recuerdo que él me ayudó a dar ese paso, a dar ese testimonio, ¿no? A vencer ese paso. Y luego más tarde recuerdo que en una ocasión a don José Antonio Sayés le escuché una expresión. Yo a estas alturas de la crisis de la Iglesia ya no creo en nadie que no haya estado dispuesto a hacer el ridículo por Jesucristo. Eso lo decía don José Antonio Sayés. A estas alturas yo no creo en nadie que no haya estado dispuesto a hacer el ridículo por Jesucristo. Eso decir, bueno, voy a dar testimonio, se van a reír de mí, pues muy bien, pues voy, ¿no? Fue quizás el primer padre, ¿no?, en la fe. Luego tengo que darle gracias a Dios porque hubo un milagro en la vida, ¿no? Y es que pues un jovencito de San Sebastián de 16, 17 años, pues se encontrase con un pastor de la iglesia que fue don Marcelo González Martín, que era arzobispo cardenal primado de España en Toledo, pues que la providencia quiso que me encontrase con él. Y allí estábamos hablando de los años 77, 78 en España, que eso era una crisis completa y total, ¿no? También en el seno de la Iglesia, una crisis posconciliar, y entonces había una crisis tremenda también en los seminarios, y recuerdo que don Marcelo, junto con otro grupo de 7, 8 obispos, escribieron una carta pastoral, pues hablando de cómo la Constitución española que se aprobaba en aquel tiempo, pues hombre, pues estaba redactada con una evidente ambigüedad para que todo el mundo la votase y que detrás de esa redacción iba a caber cualquier cosa, ¿no? Como ha sido, sí, ¿no? Y me acuerdo que les criticaron muchos a esos obispos y yo pensé, pues ese obispo, ese cardenal que ha escrito eso, pues igual tiene un buen seminario,
Y me acuerdo que otro joven de San Sebastián y un servidor, pues en un banco de la plaza de Guipúzcoa, allí en San Sebastián, escribimos una carta y pusimos: somos dos jóvenes de San Sebastián, ¿tiene usted un seminario, tal, tal? Y pusimos en la carta: Cardenal de Toledo, Toledo. Compramos un sello y echamos la carta. Echamos la carta, pusimos el remite, por supuesto, ¿no? Y al cabo de unos días nos llegó su respuesta con una letra que era una letra, vamos, que había que tener un paleógrafo para entenderla, y nos convocaba día tal a las 6 de la tarde en la estación de Hendaya, porque iban a ir con el tren de los enfermos a Lourdes y tenían que cambiar por el ancho de vía, tenían que cambiar el tren a las 6 de la tarde en Hendaya. O allí que fuimos, llega el tren, se empiezan a bajar, ese será el cardenal, y tal, nos acercamos y nos dijo: ¿vosotros sois los de la carta? Dijimos: sí. ¿Vosotros amáis al Señor, la Virgen? Sí, sí, sí. ¿Vosotros sois fieles al Papa Iglesia? Sí, sí. ¿Estáis dispuestos a obedecer? Que sí, que sí, que sí. Y entonces el hombre dijo: venga, anotad. Y el que estaba al lado suyo nos dictó: venga, sábanas, tal, nos dio el listado de lo que teníamos que llevar, ¿no? Y pim, pam, fuera al seminario, Bueno, pues yo a veces cuando me he acordado de esa situación, ¿no? Yo he dicho: pero Dios mío, pero cómo, eso fue un milagro, ¿no? Un milagro. Y yo allí, pues conocí el Seminario de Toledo, pues claro, fue para mí, pues abrir unas perspectivas, conocí a compañeros que eran mucho más maduros que yo, con una educación en la fe, vamos, muchos de ellos también de esta parroquia y de otras parroquias de Madrid, que fue para mí un enriquecimiento, pues inaudito, ¿no? Bueno, aquel fue un regalo. Recién llegado al seminario, resulta que el primer mes murió Juan Pablo I, recién elegido, y nombraron a Juan Pablo II, que fue el pontificado que duró, fijaros bien, todos mis años de seminario y todos mis 20 años de sacerdote. Entonces fue un pontificado que duró mi tiempo de seminarista y mi tiempo de cura. Entonces, ¿qué os voy a decir? Pues San Juan Pablo II fue un padre, un pastor de pastores que forjó el alma de muchísimos de nosotros, y yo en él pues veo pues que Dios se sirvió de él, ¿no? Para enseñarnos a predicar, a no tener miedo, sobre todo a no tener miedo, a ser testigos delante del mundo, ¿no? Las jornadas mundiales de la juventud, cómo configuraron todo, ¿no? Y él estaba preparando la joya de la corona de su pontificado, que era el catecismo de la Iglesia Católica, que fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Pues también en mi vida iba a ser una joya, un tesoro, pues que él entregase la Iglesia para que nosotros predicásemos, ¿no?, al pueblo de Dios. Y llegados al seminario de Toledo, claro, yo tengo que decir que tuve un buen profesorado, pero una cosa es que ahí tengas buenos profesores y otra cosa es que, Dios elige siempre a algún maestro en la fe para configurar tu alma. Porque no puedes tener ese grado de identidad de discipulado con todos los profesores, no puede ser. Hay algo también de feeling, de don, de carisma, no sé cómo llamarlo, ¿no? Dios quiso en ese momento que pudiese encontrarme con don José Antonio Sayés, ¿no? el cual venía de una experiencia de haber afrontado una profunda crisis, porque don José Antonio Sayés, fijaros, él conoció el seminario de Pamplona con mil seminaristas, y cuando vino la crisis del concilio, llegó a ver como de los 1000 seminaristas quedaron 5. En una hecatombe y en una crisis que a veces nos olvidamos de ella, pero es que esa crisis que existió, ¿no?, por una incorrecta interpretación del Concilio Vaticano II, fue una crisis, una hecatombe, en la que se secularizaron unos 50.000 sacerdotes en el mundo. Repito, 50.000 sacerdotes en el mundo dejaron el sacerdocio en una pérdida de rumbo, en una interpretación errática de lo que ahora vemos el Concilio Vaticano II. Uno lo lee y dice: pero ¿dónde estaban leyendo esos que perdían el rumbo? Pero sí, los textos conciliares son de un equilibrio, de una madurez en la fe. Pero allí existió una tentación de entender el Concilio Vaticano II en clave de ruptura
en vez de en una clave de crecimiento y de reforma, en una clave rupturista, rompiendo con la tradición, rompiendo con las raíces, que fue tremenda. Y don José Antonio tuvo que vivir ese momento. Y se tuvo que quedar solo, pero muy solo, en aquel momento, siendo fiel a la transmisión de la fe en aquel pedazo de crisis, ¿no? Claro, en ese momento en que el seminario se desmembra completamente y se queda sin seminaristas y todo el mundo va y tiene que reinterpretar la fe, no sé de qué manera, perdiéndola, don José Antonio va a Roma a estudiar y fijaros, él en su tesis doctoral sale en respuesta de una gran crisis que existió en aquel momento, que fue en torno al llamado catecismo holandés. Igual que ahora estamos viviendo una crisis con el sínodo alemán, en aquel momento existió una crisis con el sínodo holandés, con una pretensión de reinterpretación de la fe, con una pretensión de cambiar el término transubstanciación por transfinalización. Bueno, en la Eucaristía quiere decir que ese pan ha cambiado de transsignificación. Este pan y este vino significan para mí una cosa distinta de lo que significan antes, ¿no? Pero, a ver, decir transsignificación es muy distinto de decir transubstanciación. O sea, ¿está realmente presente o no está presente? No vale decir lo que significa para mí. Entonces, claro, don José Antonio hace su tesis sobre esa cuestión y responde, ¿no? Responde a esa gran crisis de vaciar el contenido de la fe, ¿no? Desde una interpretación subjetiva. Y bueno, pues un teólogo que venía de esa gran batalla y de responder a los errores de la fe, pues se encuentra con unos jóvenes, como fue mi caso, necesitados absolutamente de que alguien nos ayude a responder a todos los errores que están surgiendo en ese momento, ¿no? A todos los cuestionamientos de la fe, a un modernismo que venía a decir que no se podía ser creyente y estar al mismo tiempo, usar la razón, tener una racionalidad y al mismo tiempo ser creyente. Eran dos cosas que tenías que elegir una u otra. Las dos al mismo tiempo no pueden ser. Y yo voy a decir que la primera sorpresa que tuve, ¿no?, al encontrarme con don José Antonio Sayés, allá con mis 18 años, fue ver que, lejos de hacer como un desprecio de la razón para hacer la afirmación de fe, ver cómo se recurría, cómo se creía en la razón, cómo se descubría que la razón es también un don de Dios que nos ayuda tremendamente a la confesión de la fe. Para mí fue un descubrimiento tenerle a él como profesor de la asignatura de Teodicea. Yo alucinaba que en la asignatura de Teodicea, sin abordar desde argumentos de la fe, desde la razón, nos cuestionásemos cómo responder a la pregunta por la existencia de Dios. ¿Existe un Dios? ¿Cómo es ese Dios? Y nos respondía desde la capacidad que Dios nos ha dado a la razón, ¿no? Para mí eso fue todo un descubrimiento. Que esa oposición entre fe y razón era falsa. Me habían engañado. Yo he recibido, ¿no?, pues en aquella crisis en San Sebastián, pues un mensaje engañado. Si tú eres creyente, tienes que renunciar a la razón. Pues no es verdad. El tiempo nos ha dicho que el que renunció a la fe es el que ha renunciado a la razón. El tiempo nos lo ha dicho. Cuando se ha perdido la fe, resulta que se ha perdido el sentido común. Lo hemos visto unos años después. Se ha perdido, ¿no? Lo que dice Chesterton: quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Pero en aquel momento que todavía eso no se terminaba de ver, yo percibí en él ese diálogo fe-razón que era verdaderamente luminoso. Y cada vez que terminábamos pues la explicación de un tema de Teodicea, los últimos 10 minutos, él siempre lo reservaba para decir: a ver, resumen para la Renfe. ¿Qué era eso de la Renfe? Bueno, en aquellos tiempos, cuando viajábamos en tren, los compartimentos, recordáis, eran de esos compartimentos que se abrían y había pues unos asientos frente a otros y viajábamos 4 frente a 4. Y como en aquel tiempo la gente no miraba el móvil, sino que se miraban, se hablaba. Entonces tú, un viaje de San Sebastián a Madrid, 4 sentados frente a 4,
sin mirar al móvil se hablaba, y se hablaba de todo, y salían todas las preguntas. Tú eres seminarista, y entonces salían todas las preguntas por la fe y todas las dudas. Y él, tras cada tema, nos decía, a ver, faltan 10 minutos, resumen para la Renfe. Entonces él venía allí, y entonces claramente comenzaba a decir, de este tema que hemos hablado, ¿qué dudas existen? ¿Qué dudas nos puede plantear el mundo? Esta y esta. ¿Cómo las respondemos? Por aquí y por allá. Y eso era maravilloso. Eso era maravilloso, ¿no? Y era maravilloso entender que frente a la tendencia gnóstica, porque muchas veces las herejías se suelen disfrazar de gnosticismo, claro, es que muy complicado, ¿eh? Hay que ser un sabio, complicadísimo, ¿no? Como a veces hacen esos alemanes, ¿no? Dicen, breve introducción de la teología, y tienen 8 tomos de 800... A ver, un momento. A ver, la profundidad no puede ser sinónimo de complejidad y abstracción, no puede ser. La revelación de Dios es capaz de hablar en un lenguaje claro y diáfano. Entonces no me confundas, no me líes la cabeza, que eso es una actualización del viejo gnosticismo que decía que los misterios ocultos solamente los sabios podían entenderlos y la gente sencilla no podía acceder a la fe. Os cuento una anécdota de que estábamos en Roma, yo era seminarista, y había un teólogo de estos alemanes, ¿no? Muy así renombrado, no voy a decir el nombre, iba a dar una conferencia en no sé qué sitio de Roma. Estábamos con don José Antonio, 2 o 3 seminaristas, vamos a la conferencia, vamos para allá, ¿eh? Había mucha gente, y el hombre se puso a dar la conferencia pues en italiano, ¿no? Y hablaba, madre mía, con unas palabras sobresdrújulas, ¿no? Es que parece que se iba inventando un vocabulario complejísimo según hablaba, Y me acuerdo que yo me acerqué al oído de José Antonio y le dije, pues no estoy entendiendo nada, ¿eh? Y él se acercó a mi oído y me dijo, tú tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. Y entonces, la verdad, yo me relajé muchísimo, ¿no? Y esa anécdota la he recordado toda mi vida porque muchas veces veo que los errores, la herejía, se disfraza de complejidad, de abstracción, ¿eh? Mientras que si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. A ver, el Dios que se hizo carne habla en nuestro lenguaje. La abstracción no es sinónimo de mayor profundidad, sino es sinónimo de tenerle miedo a la luz. Dios ha hecho carne y ha hablado en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Entonces, verdaderamente creo que don José Antonio ha hecho un inmenso servicio apologético de responder a los errores de nuestro tiempo. Un inmenso servicio. Y Dios le dio la gracia de ser muy fecundo, de ir publicando pues, manuales de teología de por aquí y por allá, de muchos de ellos, ¿no? Alguno me ha dicho antes de entrar, aconséjanos algo de José Antonio, pues sí lo voy a hacer, ¿eh? Entre tantas cosas que él ha publicado, quizás Teología para nuestro tiempo, quizás pueda ser de los libros más sintéticos en los que podéis, uno dice, voy a leer un libro de José Antonio Sayés, Teología para nuestro tiempo, pero escribió sobre la Eucaristía, escribió sobre la gracia, escribió sobre el pecado original. Tuve el inmenso regalo de que él dirigiese la tesis de licenciatura que un servidor hizo, que era sobre el tema del equilibrio del natural y el sobrenatural, y él fue mi director de tesina. Pues un lujo tenerle a él como director de tesina, un lujo, bebiendo de él sus grandes convicciones, ¿no? Recuerdo perfectamente que empezamos un poco a hablar y entonces me dijo, para un momento, me estoy dando cuenta que tú antes de empezar con la tesina tienes que estudiar bien un tratado de gracia, sobre la gracia de Dios. Léete esto, después hablamos, ¿eh? Y en efecto, estudié bien el tema de la gracia de Dios y entonces nos pusimos ya a hacer la tesis. Repito, es totalmente necesario que la confesión de la fe se haga también en respuesta a los errores de este mundo. Fijaros, hay 3 grados en la confesión de la fe, 3 grados.
El primero es acoger la revelación en su integridad. Porque a veces acogemos la revelación en lo que me identifico y en lo que no me identifico, no. A veces hacemos una recepción seleccionada. Hay dos maneras de recibir la fe. Una es cuando uno se encuentra un texto de la Sagrada Escritura con el que se siente especialmente identificado, se centra en él, se especializa en él y los demás los pasa rapidito, porque no se identifica tanto. Y otra manera de acoger la revelación es, me voy a fijar especialmente en eso que no me resulta tan con natural, con lo que no me identifico tanto, porque también es palabra de Dios y será que soy yo el que tengo que madurar mi sensibilidad para que me identifique con toda la revelación, no quedarte de una manera seleccionada con aquello con lo que te identificas, porque si no estás haciendo una acogida de la fe a tu imagen y semejanza. El primer nivel en la confesión de la fe es aceptar en integridad la acogida de la revelación, no seleccionarla desde tu sensibilidad. El segundo nivel es la confesión, es la predicación de la fe, a tiempo y a destiempo, con nuestra palabra y vida, con nuestra palabra y vida. Repito, con nuestra palabra y con nuestra vida. Ay de mí si no evangelizare. Ay de mí si no predico. Y el tercer nivel, y lo voy a decir aunque sea políticamente incorrecto, el tercer nivel necesario es, primero es recibir la fe en integridad, segundo es confesarla, el tercero es rebatir los errores, porque si no se llega al tercer nivel de rebatir los errores, si tú mientras que dices una cosa, otro dice la contraria y parece que todo vale y todo tiene cabida, entonces esto es una especie de criterio de doble verdad. Y no existe una doble verdad, porque Dios es la verdad. Y por lo tanto, el rebatir los errores es totalmente necesario. Y la fe de la Iglesia, y hoy es el día de San Isidoro de Sevilla, un campeón en el combate por la fe, ha crecido también respondiendo a las herejías. Entonces a veces don José Antonio ha sido especialmente antipático, me refiero en ciertos mundos teológicos, pues por el hecho de que a él le ha tocado también rebatir los errores. Y es que si no rebatimos los errores, pues nuestra confesión de la fe es insuficiente, es falsa. Quedar bien con todo el mundo no es posible. Esa historia de don José Antonio, que uno puede decir, es que era hijo de un tiempo muy especial, de aquella crisis del Concilio Vaticano II. Sí, pero no olvidemos aquello, porque a veces volvemos a las mismas. Y en este momento, ¿acaso no estamos en las mismas, pues con la crisis que existe en Alemania? ¿O qué? O sea, no podemos olvidar nunca la batalla por la fe. Ese don tan grande, ¿no? De ser conscientes de que la historia de la Iglesia, la confesión de la fe se ha hecho con sangre. Ha habido mucha sangre, ¿no?, en la confesión de la fe y tenemos que ser muy agradecidos. Bien, y voy a ser muy breve, termino. Pero no quiero dejar en el listado también al padre Cándido Pozo, que él falleció en el año 2011. Un jesuita que también me ayudó tremendamente en esa cosmovisión de la fe católica, el padre Cándido Pozo. No publicó tanto como don José Antonio Sayés, pero fue también alguien que aportó muchísimo en el catecismo de la Iglesia Católica y iluminando también la diferencia entre la concepción de Trento católica frente al pensamiento de Lutero. Y por supuesto, quiero nombrar como padre en la fe al padre Luis María Mendizábal, fallecido en el año 2018, que para mí ha sido un lujo haberle tenido como director espiritual y haber hecho dos veces el mes de ejercicios con él. Ha sido un lujazo. Y tampoco quiero olvidar, fijaros bien en este in memoriam, a muchas amistades, porque yo tuve el lujo de ser jovencito en el seminario y de que muchos de mis compañeros tenían ya una carrera terminada y eran más maduros que yo y tenían un recorrido eclesial pues mucho más rico que el que yo podía haber conocido en San Sebastián, ¿no? Y fueron padres también, siendo compañeros, fueron padres para mí, fueron padres. Bueno,
y hoy fallece don José Antonio, ¿no? ¿Y sabéis lo que he pensado? He dicho, ¿y ahora a dónde iremos? ¿Quién nos cuidará? Nos sentimos huérfanos. Y os voy a decir qué texto he descubierto esta mañanita en mi oración. Me he acordado y buscado. He ido a buscar un texto de Jeremías, pero he descubierto más de lo que pensaba encontrar. Jeremías 3, yo buscaba el versículo 15, pero fijaros qué joya he descubierto. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Mi corazón tiene dueño. Somos del Señor. Su paternidad es muy amplia, ¿no? Su sombra nos cubre. Os iré reuniendo de cada ciudad. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Con ciencia y experiencia. Y fijaros este versículo que me ha sorprendido esta mañana. Os multiplicaréis y creceréis en el país, y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra, porque sabéis que el pueblo de Israel sufría porque el arca de la alianza se había perdido. ¿Dónde estará el arca de la alianza? En el arca de la alianza están las tablas de la ley. Si encontrásemos el arca de la alianza, pero ya no se hablará del arca de la alianza. Mira, para nosotros esos referentes que hemos tenido en esta vida son como el arca de la alianza, ¿sabes? Son como San Juan Pablo II, son como quienes fueron nuestros padres a la fe, ¿no? Que en ellos vemos el arca de la alianza. Pero dice aquí, ya no se hablará del arca de la alianza, nadie la echará de menos porque yo estaré contigo. No debemos de tener nostalgia porque nuestros padres en la fe vayan marchando de esta vida. No tenemos que tener nostalgia. Porque esa arca de la alianza Dios la quiere fundar en nosotros. Quiere que nosotros seamos templo de Dios. Que esa paternidad que hemos recibido, nosotros la encarnemos y la extendamos en los demás. Gratis, lo habéis recibido, dadlo gratis. Esa paternidad, porque uno piensa, Dios mío, pero esos padres que yo he tenido en la fe los van a tener en las próximas generaciones y claro, uno percibe, dice, yo creo que no, esa es mi impresión, claro, ¿no? Mi impresión es que, a ver, los padres que yo he tenido en la fe, esas generaciones a mí me parece que ya no sé si se van a volver a ver, esa es mi impresión. Como yo he tenido la impresión, he tenido la suerte de haber tenido, y el Señor te dice, calla, calla, ¿qué sabes tú? Tú no eches en falta el arca de la alianza El arca de la alianza está en cada uno de nosotros, que acogemos la palabra y la hacemos vida, y estamos llamados a prolongar la sombra del Padre. A prolongar la sombra del Padre. En una paternidad en la que uno dice, pero el Padre y yo, pero si estoy yo justito, pues sí, fíjate, ¿no? No esperes, ¿no? A verte como San Juan Pablo II o como no sé quién, ¿no? Para empezar a ser padre en la fe, porque el Señor quiere que desde nuestra debilidad extendamos esa paternidad. Con lo cual, hoy, en el día de hoy, ¿no? Del fallecimiento de don José Antonio, in memoriam, ¿no? Yo, bueno, pues al mismo tiempo que se celebra su funeral y hemos ofrecido esta misa, ¿no? Por su eterno descanso, le doy gracias a Dios porque Él nos da pastores conforme a su corazón, porque nos ha cuidado, porque el Señor ha estado grande con nosotros y quienes nos han precedido nos están recordando que esta vida nuestra es una peregrinación y que lo único importante es llegar a la meta. Hoy yo he mandado a redes sociales un mensajito porque he descubierto, buscando en el ordenador, una entrevista que yo le hice a don José Antonio siendo yo sacerdote, siendo sacerdote le hice una entrevista y en ella él decía que lo único que nos puede, que nos puede ayudar a superar la amargura es rezar como niños y confiar en la Madre Iglesia. Rezar como niños y confiar en la Madre Iglesia. Y ciertamente creo que don José Antonio era un león con corazón de niño. Yo creo que esa es una definición. Era un león rugiente que era capaz de rugir con fuerza, ¿no? Y pegar un golpe encima de la mesa cuando se cuestionaba la fe, pero era un niño. Y todos los que le hemos conocido de cerca sabemos que era un niño.
Entonces dice él, ¿qué es lo único que nos puede permitir, ¿no? Pues romper con la amargura de este mundo? Reza como un niño y confía en la Madre Iglesia, que es depositaria y custodia de la transmisión de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Y aprovecho para decir que estamos los obispos en la plenaria de la Conferencia Episcopal esta semana, reunidos aquí en Madrid, y que recéis por nosotros. Y también aprovecho para decir que me parece que aquí había un acto que comenzaba hace 5 o 10 minutos y que creo que debemos de despejar.